Iniciar la grabación. Hola a todos, bienvenidos al auxiliar 13 de cadenas de Markov. Hoy día vamos a ver las dos cosas. Vamos a ver un poquito un teorema de explosión que el profe dejó en la última cátedra. Lo vamos a probar. Y vamos a ver un problema un poquito más aplicado. Nada muy difícil. Un modelo en ecología. Pero vamos a partir con la P2. ¿Por qué? Porque la tengo más fresquita en el cerebro. Yo creo que es buena idea partir por eso. Entonces, vamos a ver un criterio de no explosión y de explosión también. Vamos a tomar X, una cadena de Markov de tiempo continuo con su matriz Q, y Z, su tiempo de explosión. Vamos a definir un teta positivo y definir ZI como la siguiente esperanza. Y la parte A nos piden probar que ZI satisface esas dos condiciones. Y la primera condición debiese ser directa, ¿cierto? El valor absoluto, si se dan cuenta, ZI está definido como la esperanza, partiendo desde I, de un exponencial de menos teta por z, el tiempo de explosión, ¿cierto? Recordemos, z es la suma de Sn con Sn, los tiempos de permanencia. Entonces, para recordar que un tiempo de permanencia, nosotros teníamos el tiempo aquí y los estados acá, y nosotros teníamos una cadena de Markov que iba haciendo saltos en los estados. Aquí. Los tiempos de salto son estos de acá, este es T1, este es T2, este es T3, y los tiempos de permanencia son entonces los largos de todo intervalo. TS1, la permanencia del primer estado, la permanencia del segundo estado, la permanencia del tercer estado, etcétera. Y vamos a definir el tiempo de explosión como la suma de todos los tiempos de permanencia, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿qué estoy tratando de decir con todo esto? Esta exponencial es menor o igual que 1, ¿sí? Porque es la exponencial de algo positivo, ¿cierto? Teta es positivo y esto es una suma de tiempos que es positiva. La exponencial de menos algo positivo es algo menor o igual que 1. ¿Sí? Por lo que la primera condición la vamos a tener gratis. Eh, si se dan cuenta, nos falta una de igualdad, mayor o igual que menos uno. Esto es porque esto es positivo. La exponencial es positiva. Ya. Entonces vamos a ver la segunda, que no está en obvia, ¿cierto? Y para eso vamos a tratar de encontrar una expresión para ZI. ¿Ya? Vamos a ver ZI. Era la esperanza de E a la menos teta de Z. Y vamos a hacer el clásico análisis del primer paso, pero para ahora, para una cadena de marcado a tiempo continuo. Entonces, ¿cómo sería el análisis del primer paso? Diríamos, bueno, vamos a saltar a cualquiera de los otros estados, a un estado distinto de I, ¿cierto? Y vamos a hacer esperanzas totales. A partir de I, y vamos a condicionar a que el primer salto sea en el estado J, ¿sí? Entonces, esos J son estos de acá, perdón. En clase los vieron como J, no como T. Ahora bien. Vamos a decir, el primer salto va a ser al estado J, partiendo desde I, ¿cierto? Estaba yo en I, perdón. Y eso por la probabilidad de, partiendo desde I, que el primer estado sea J. ¿Ya? Entonces, este término es conocido, es pi de IJ, ¿cierto? Que recordemos que es, eh, en la mayoría de los casos, Q de IJ partido en QI. Esto es la probabilidad de transición de I a J en el primer salto, va a ser
Bueno, voy a tomar la tasa de salto desde I a J y dividirla por la tasa de salida de I, ¿cierto? Que es el tiempo que me demoro en, o sea, el tiempo que me quedo en I. ¿Sí? O sea, es la tasa de salto de I, en realidad. Si este término es conocido, tiene una fórmula más o menos razonable. Ojo, esta fórmula no aplica para todo, esto es como para QI distinto de cero y distinto de J, ¿ya? Pero hay una forma más general, vamos a ver este término, ¿ya? Vamos a estudiar este término acá. Entonces, estudiamos ese término ahí. E a la menos teta z condicional a xj1 igual a j. Ya, y recordemos que teta se puede escribir como la suma de los Sn. En particular, yo lo voy a escribir, vamos a otro color, el azul. Z es igual a j1 más la suma de n mayor o igual a 2 de los Sn, ¿cierto? Ya que el primer tiempo de estadía coincide con el primer salto. Ya después no, ¿cierto? El segundo salto ocurre después de la primera y la segunda estadía, pero en general tenemos que eh, solo para el primer salto estos dos coinciden. Entonces voy a ocupar esto de acá para separar esta exponencial en dos cosas. E a la menos teta j1, j1 bro, j1, j1, por e a la menos teta y suma de Sn con n mayor o igual a 2, condicional a xj1 igual j. Ya. Y aquí voy a aplicar Markov fuerte, pero para eso necesito que me lleguen en el chat si han visto Markov fuerte en cadenas de Markov continua. ¿Cómo van con eso? ¿Me pueden comentar? Sí, el profe lo vio. Ya, ok. Voy a asumir que lo vio. Si no lo vio, no se preocupen. El resultado es el mismo que para cadenas de Markov discretas. Ya, entonces solo para no equivocarme, voy a buscar esto bien. Entonces vamos a tener que Markov fuerte, condicional a J1, al primer salto, ¿cierto? Uy, perdón. Ya se me volvió el programa este. Filo. Voy a... Eso. Eh, condicional a tu coeficiente. XJ1 igual J, ¿cierto? Que es el primer salto ocurre hacia J. Vamos a tener que XJ1 más T es una cadena de Markov. La distribución inicial, ¿cuál sería? Bueno, en J1 salté a J, entonces voy a partir de J, porque aquí ya estoy partiendo de J. Em, y la Q matriz de tasas va a ser la misma, ¿cierto? Esa es la gracia de la propiedad de Markov, que sigo teniendo la misma dinámica y además em, es independiente de J1. Condicionalmente independiente, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a separar, eh, notemos que esto de acá es el tiempo de explosión de esta cadena de Markov, ¿cierto? Una vez doy el primer salto y reinicio y veo el proceso desde el primer salto en adelante, ¿cuál sería el tiempo de explosión? Bueno, el tiempo de explosión sería la suma de todas las estadías, pero esta vez desde el primer salto en adelante, ¿cierto? Entonces, esto de acá, condicional a xj1 igual a j, va a ser el tiempo de explosión
de esta cadena de Markov. Podemos llamarlo eso, ¿sí? Entonces vamos a escribir eso. Luego, la expresión que teníamos ahí era eh, esperanza in e a la menos teta j1, esperanza menos teta, o sea, e a la menos, eh, dijimos esto, ya. Y entonces esto es algo que depende, esto va después de J1, ¿cierto? Y por lo tanto es independiente de J1. Y como es condicionalmente independiente, los puedo separar con producto. Entonces aquí estoy separando usando un argumento de independencia. Teta es tanto xj1 igual a acá. Ya. Y entonces, aquí voy a usar más argumentos de independencia. Aquí recordar que, ya, y esto es algo que vieron en clase. Recuerden que cuando una cadena de Markov salta de un estado al otro, el, la duración del salto y el estado al cual saltó son independientes. ¿Sí? Entonces recordar que J1 es independiente de XJ1. Y por lo tanto, esta primera esperanza de acá es simplemente la esperanza partiendo de I, E a la menos teta J1. ¿Sí? Como son independientes, el condicional no afecta. Y aquí voy a usar la independencia de X J1 más T e independiente de J1, que por la propiedad de Markov fuerte que usamos antes. Entonces aquí voy a reiniciar la cadena, ¿cierto? Ahora, esto depende de el nuevo proceso, partiendo de J1. Y por lo tanto, la condición inicial va a ser K, y esto es simplemente la esperanza de el, eh, la, el tiempo de explosión. Perdón. ¿Sí? ¿Se entiende? Aquí reiniciamos la cadena. Esto es un Z griego, por cierto. Lo único que hicimos fue reiniciar la cadena en K, en J1. Ya, bien. Y ahora este término de acá, si nos damos cuenta, es ZK. Este término de acá, recordemos, ahora J1 es una exponencial. Y aquí estamos condicionando, habíamos condicionado. Ah, no, a ver, acá he hecho de menos el condicionante, perdón. Aquí me equivoqué. Quizá no debí haber eliminado ese término. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si conozco hacia dónde salté, entonces sé cuál es eh, la ley del salto, ¿cierto? La ley del salto es un reloj exponencial y el parámetro es QK. ¿Sí? Mm, no, aquí estoy mintiendo. Perdón, disculpe. No, no, no. Estaba bien antes. Esto es QI, ¿no? ¿Cierto? Si estoy en el estado I. Sí, perdón. Ahora sí. Si estoy en el estado I. Ahora sí, disculpe. Si estoy en el estado I, ¿cuánto me demoro en salir? Bueno, un reloj exponencial de parámetro QI. Y ahora sí, esta es una integral que se calcula como una esperanza de toda la vida. Esto va a ser e a la menos teta t por QI, e a la menos QIT de t. Y voy a omitir el cálculo de la integral. Esto va a ser QI zk partido en QI más teta. Bien, entonces, ¿qué probamos? Por lo tanto, la esperanza de I de e a la menos teta z dado xj1 igual a k es igual a QI zk
partido en QI más teta. Y por lo tanto, ZI, ¿cierto? Creo que estábamos haciendo un J y de la nada empezó a ser K, pero bueno, la idea es la misma. Sí, aquí estaba con un J. Entonces, en este término, esto de acá, ahora ya lo conocemos. Entonces, ZI va a ser igual a la suma de los J distintos de I de este término de acá, ¿cierto? QI, ZJ, QI más teta. Y eso por la probabilidad de transición de saltos de la cadena de saltos asociada de I a J. ¿Ok? Y ahora sí, vamos a usar el hecho de que QI, P y J es igual a QIJ. Así que eso es la fórmula. Recordemos, pi y j es igual a q y j partido en qi. Vale, esto es 0,01. Acá es i distinto de j, qi distinto de 0, qi igual a 0, igual j, qi distinto de 0. Y si son iguales y de tasa nula, entonces 1. Entonces, de esta fórmula deducimos todo acá para mezclar estos dos términos. Esto vamos a tener que es j distinto de i, t, em, q y j, zj partido en qi más teta. Esa raya no la puedo borrar, disculpen. Y en particular, si paso esto para la izquierda, voy a tener que qi más teta zi es igual a la suma de los j distintos de i de qij zj, y por lo tanto teta zi va a ser igual a menos QIZI más los J distintos de I, QIJ, ZJ. Y notemos que este término de acá, el menos QI, es igual a QII. Esto, la diagonal de la Q matriz era eh, menos la suma de esa fila, ¿cierto? Entonces esto sería simplemente el lado derecho, sería Q por Z evaluado en la fila yésima. Sí, y esto prueba, eh, por lo tanto, que teta Z es igual a QZ. ¿Ya? Voy a dejarlo ahí abajito para que alcancen a copiar. Entonces, si paramos y pensamos un poco lo que hicimos, fue un análisis de primer paso. Y ahora cuando estamos trabajando con cadenas de Markov continua, el análisis de primer paso nos da varias independencias, ¿cierto? Nos da la independencia entre la estadía y el salto, nos da la independencia entre el, el salto y lo que sigue, y todas esas independencias nos sirven para calcular cositas. ¿Sí? Ya. Tu, tu, tu. Ya, y eso es la parte A de la P2. Entonces vamos a la parte B. Podría explicar la aplicación de Markov fuerte de nuevo. Sí. Entonces, ¿dónde estaba esto? Aquí. Recuerda que nosotros hicimos esperanzas totales y quisimos estudiar este término de acá. Em, y para estudiar este término estamos condicionando con respecto a el estado al cual saltamos por primera vez, ¿cierto? Entonces, aquí está Markov fuerte, ¿cierto? Condicional a este primer salto. Lo que sigue es una cadena de Markov
partiendo desde este estado del cual salté, y además es independiente de el momento en el que salté. Porque era... A ver, tenemos uno. Voy a terminar de explicar esto. Em, entonces, la propia marca fuerte nos dice esto, ¿cierto? Tenemos un tiempo de parada, ¿cierto? Que es este tiempo del primer salto. Y después de él, sigo siendo una cadena de Markov con la misma dinámica, con distinta condición inicial y además independiente de el instante en el cual salté. Y eso lo ocupamos acá, ¿cierto? Este, este término que quedaba acá, la suma de Sn para n mayor o igual a 2 es el tiempo de explosión, pero para la cadena después del primer salto, ¿cierto? Depende de puras cosas que van después de J1, por lo tanto es independiente de esto. Entonces aquí hice la separación en producto usando la independencia condicional, ¿cierto? Todo esto condicionado a este evento de acá. Y una vez separé, ahí ya, bueno, por el lado derecho tengo, acá ocupo la propiedad de Markov, ¿cierto? Eh, Esto es un tiempo de explosión, recordemos, esto es, el z era la suma de los Sn para n mayor o igual a 2 y el S tilde, perdón, mayor o igual a 1. Y el S tilde es la suma para n mayor o igual a 2. Entonces, el término que me falta, ¿qué pasó con él? No importa. ¿Por qué? Porque estoy partiendo ahora desde el primer salto. Entonces estoy teniendo la misma dinámica respecto a la cadena Markov y lo único que cambia es la condición inicial, que es lo que cambiamos acá. Ya, ¿por qué era menor o igual a 1? Porque es la exponencial de un número positivo, de menos un número positivo. Es por eso. Con eso tienes la desigualdad menor o igual a 1 y la mayor igual a 0 es porque una exponencial toma valores positivos. ¿Se cacha eso? Espero haber explicado todo. Bien. ¿Eso se entendió un poquito más, Marco Fuerte? Ya, bueno, acá, qué bueno. Ya, vamos con la parte B. La parte B nos dicen que probar que Z es maximal dentro de aquellos que satisfacen ambas condiciones anteriores. Vamos a hacer eso. Entonces sea Z tilde, que es menor o igual a 1, y Q de Z tilde es igual a teta de Z tilde. ¿Sí? Entonces, vamos a tener que, de la primera en particular, Z y tilde es menor o igual que 1, y vamos a probar por inducción que es menor o igual que E a la menos teta J n. ¿Ok? Pero para ver el caso base, vamos a poner J0. El J0 es el tiempo de salto ceroésimo, que por definición es 0. J0 es igual a 0, casi seguramente. Y después Jn se definía como el primer momento mayor al salto anterior, tal que xt era distinto de xjn menos 1, ¿cierto? Esos son los tiempos de salto, cuando voy cambiando de estado. Entonces, ahora probemos por inducción que z y tilde es menor o igual que la esperanza de e a la menos teta j a la n. ¿Sí? Vamos a hacer una observación que el argumento de Markov fuerte anterior nos permite probar lo siguiente. Tengo la esperanza de e a la menos teta j n más 1. ¿Y quién es j n más 1?
es e a la menos teta, y aquí vamos a poner jn más sn más 1, ¿cierto? Es los primeros n saltos y después el n más un s. ¿Sí? Entonces aquí podemos usar el mismo argumento de marco fuerte anterior. Y voy a tratar de hacerlo a mano alzada y si no me sale, les voy a pedir disculpas. Esto es e a la menos teta, jn más sn más 1, condicionado a jn. Entonces este término de acá sale, porque es medible. E a la menos teta jn. Me queda la esperanza condicional de e a la menos teta Sn más 1 dado f de Jn. Claro, y esto es e a la menos teta Jn. Y esto de acá es una exponencial. Es la esperanza partiendo de xjn de eh, e a la menos teta J1. ¿En qué ocupamos marcos fuertes? Ya, y ustedes dirán, eso está muy sacado de la manga. Y la respuesta es sí y no. Recuerden que Sn son los tiempos de estadía, ¿cierto? Vamos al dibujo. Son los tiempos de estadía. Y si yo condiciono a f de j algo, estoy condicionando a los eventos j algo medible, ¿cierto? Entonces, el siguiente tiempo de estadía, ¿cierto? El Sn más 1, ¿qué va a ser? El primer tiempo de salto. Eso es lo que puse aquí. Eso es la propiedad de Markov usada en esta cosa, ¿cierto? Condicionando al primer salto, lo que sigue como tiempo de estadía es simplemente el primer salto, pero partiendo desde xjn. Ahí jugamos la propiedad de Markov, ¿cierto? Y ahora notemos que aquí voy a ocupar que Jn es independiente de xjn. Voy a separar estas dos cosas. Me queda esperanza I de la menos teta Jn y esperanza de xjn. Perdón, esperanza de I, esperanza xjn e a la menos teta j1. Y entonces esto nos da el mismo término de antes, ¿cierto? Esto de acá es zi. Ya, aquí quizá me dio algo raro. Ah, no, no es zi. Em, ya, no, sí. Aquí me faltó un paso. Tenía que ver. Ya, ok, esta era la idea. Me faltó un paso, pero eso lo voy a poner quizá en la pauta. Ya, voy a dejar esto escrito aquí. Voy a poner pin, pin, pin. Falta detallar. Pero lo que quiero llegar, eh, entonces se puede probar que la expresión inicial, ¿cierto? Esperanza de I. Es que no quiero mentirle. Esta parte no la preparé mucho. Básicamente es un resultado muy parecido al que hicimos antes. QI, pi, QI más teta. Esa debería ser un poquito más riguroso. Pero básicamente, sí, este término nos faltó aquí condicionar bien. Se debe transformar en este término de acá. Y este término de acá debe transformarse en la integral entre esto de acá, ¿cierto? Y este término de acá debe desaparecer con las probabilidades totales. P y K me refiero al P y K. Eso. Perdón si los mareé un poco acá. Esa es la idea general de Marco Fuerte, pero me faltó rigurizar un poquito el salto. Ya, no me voy a detener más en eso.
pero es muy análogo a lo que hicimos en la parte anterior, ¿ya? Es esto mismo, como de condicionar en el primer salto y me requiere, ¿ya? Eso. Y la idea es que quiero usar esta fórmula para seguir esta desigualdad de acá, ¿cierto? Entonces, voy a llevar esto. Entonces voy a tener eh, z y tilde. Ya, y ojo, recordemos que el zk, eh, nosotros manipulamos esta expresión de acá, de esta expresión de acá, para llegar a que teta z es igual a qz en las coordenadas y, ¿cierto? Pero ahí no ocupamos nada acerca de z. Simplemente fue álgebra, ¿cierto? Fue relacionar estos dos términos, pasar esto para el lado izquierdo, reordenar, pero es solo álgebra. ¿Estamos de acuerdo? Y usando que Q era Q matriz. em, entonces voy a decir que esto de acá cumple lo mismo, ¿cierto? Recordemos que la hipótesis que tenemos de z tilde es que teta zi es igual a q z tilde de i, ¿cierto? Recordemos z tilde es otro z que cumple lo anterior. Entonces podemos devolvernos por el camino que hicimos antes y decir que z tilde, perdón, z tilde es igual a los k distinto de i, qi, pi k, qi más teta, zk. ¿Ok? Bien. Eh, e inductivamente, ¿cierto? Estamos hablando por inducción. Este de acá es menor o igual que e a la menos teta jn. Entonces aquí voy a tener qi, pik, qi más teta, e, aquí van acá, k, e a la menos teta jn. Y este término de acá era por el argumento que les decía que es análogo a lo que hicimos en la parte A, que se hace con marcos fuertes. Este argumento que no me salió, pero esta suma de acá es exactamente la esperanza para el jn más 1. ¿Sí? Partiendo de e a la menos teta jn más. ¿Ya? Entonces, por inducción, ¿cierto? Partimos del jn, de la desigualdad para n, y probamos la desigualdad para el n más 1. Sigue que para todo n mayor o igual a 0, z y tilde es menor o igual que la esperanza partiendo de i, e a la menos teta j. ¿Sí? Y vamos al argumento de TCD, ¿cierto? Esto es acotado. Eh, Cuando tenemos n infinito, en particular vamos a notar que Jn tiende al tiempo de explosión, ¿cierto? Recordemos el tiempo de explosión era la suma de los tiempos de estadía, pero la suma de los tiempos de estadía se definían como Jn menos Jn menos 1, ¿cierto? La diferencia entre los saltos. Los tiempos de estadía son simplemente las diferencias entre los tiempos de salto. Y esto, si está bien definido, es el límite de Jn. ¿Sí? Por lo tanto, z y tilde es menor o igual que la esperanza partiendo de i, de e a la menos teta, z, y esto es el zi que definimos en la parte A.
Y esto concluye la parte B. ¿Ok? ¿Quedó claro eso? Perdón que no haya detallado la recursión. Podríamos hacerlo, pero no me quiero atrapar en eso. Quiero pasar a la P1. Ya, voy a seguir. Estoy atento al chat igual, chicos. La parte C nos pide concluir. Voy a copiar y pegar el enunciado. De nuevo. La parte C nos pide concluir que las siguientes condiciones son equivalentes. Q no explosiva y que si tengo estas dos condiciones, entonces Z es igual a cero. ¿Ok? Entonces vamos a ir con doble implicancia. Implicancia izquierda-derecha. Recordemos si Q es no explosiva, por hipótesis vamos a tener que el tiempo de explosión es infinito, casi seguramente. Y por lo tanto, la esperanza de E a la menos teta Z, ¿cuánto valdría? Esto es la esperanza de menos infinito, ¿cierto? Es entonces cero. ¿Sí? Y esto para todo y. Entonces, así, si Z tilde es tal que Q de Z tilde es igual a teta Z tilde y la norma infinito de Z tilde es menor o igual a 1, entonces, por maximalidad de Z, recordemos, ¿qué era Z? Z era esto de acá, es a la menos teta Z, partiendo de I. Z, estoy diciendo Z y Z, pero esto es Z y esto es como Z griega. Por maximalidad de Z vamos a tener que Z y tilde es menor o igual que ZI, que es cero, ¿cierto? Y además si cumplimos estas condiciones, también las cumplimos para menos Z tilde, ¿cierto? Ya que estos son operaciones lineales y la norma se mantiene bajo la inversión, ¿cierto? Entonces, menos Z tilde también va a ser menor o igual que Z. Estas dos cosas nos van a decir que Z tilde es igual a cero para todo y Z tilde es igual a cero, que era lo que queríamos probar, ¿cierto? Teníamos un Z tilde que satisface estas condiciones, menor o igual a 1 y cumple esta igualdad. Entonces, necesariamente Z tilde tendría que ser cero. Entonces vamos con la otra implicancia. La otra implicancia, entonces, la parte anterior, recordemos, ZI está definido como estas esperanzas, ¿cierto? Y satisfacen esta ecuación de acá. Lo que nos está diciendo la implicancia, la hipótesis de la implicancia para allá, es que en particular este numerito tiene que ser cero, ¿cierto? Por parte anterior, sigue que ZI definido como la esperanza de I de E a la menos teta Z es igual a cero, pues satisface las restricciones, ¿cierto? Y como tenemos que E a la menos teta Z es mayor o igual a cero casi seguramente, ya que es una exponencial, y tenemos que la esperanza es cero, entonces sigue que lo que está dentro de esto es igual a cero casi seguramente. ¿Sí?
¿cierto? Acá estamos integrando con respecto a una densidad de probabilidad y nos está dando cero. Son puras cosas positivas que nos están dando cero, entonces esta función necesariamente tiene que valer cero. Y para que esto valga cero, necesariamente tiene que ocurrir que el tiempo de explosión sea infinito, casi seguramente, que es exactamente que Q es no explosiva. ¿Ok? Esto era simplemente ya operar esperanzas y integrales. Eso. Entonces, eso sería la P2. El profe la había anunciado ayer. Ahora vamos con la P1, si es que no hay dudas. Estoy atento igual. Yo voy a reiniciar este programita de la pizarra porque se me buguea. Y volvimos. Entonces, vamos a considerar una población de individuos donde cada individuo engendra nuevos individuos a tasa lambda, independiente del resto de individuos. Es decir, cada uno de los individuos de la población está en lo suyo y genera nuevos hijos, sin necesidad de reproducirse entre ellos o algo, simplemente los genera. Y a su vez, cada individuo va a morir a tasa mu, independiente del resto. Vamos a denotar nt, el número de individuos, y con condición inicial n0, o cualquiera. Entonces, la parte A nos piden especificar la Q matriz y la matriz del proceso de salto. ¿Ya? Entonces, partamos con la Q matriz. Y para eso vamos a notar que nt, notamos, los saltos que hacemos van a ser de nt a nt más 1 o de nt a nt menos 1, ¿cierto? Y esto es cuando algo nace o cuando algo muere. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Alguien tiene alguna objeción? Ya, entonces, ¿cuándo nace? Cuando nace, entonces, pensemos, vamos a tener, supongamos que estamos, si hay individuos, entonces, cada uno engendra a tasa lambda, ¿cierto? La tasa lambda se genera un nuevo individuo a partir de uno de los individuos, fijo, ¿cierto? Luego la población engendra a tasa y por lambda. En realidad va a ser, voy a especificar un poquito, es la suma de lambda, j igual 1 ahí, y esto es lambda ahí. Ya, entonces, ¿qué está pasando acá? Tengo i individuos, ¿cierto? Cada uno a tasa lambda va a generar a alguien nuevo. Entonces, nosotros lo modelamos como si cada individuo tuviese un reloj exponencial, ¿sí? Un reloj como un temporizador cuya duración es exponencial. ¿Y qué parámetro tiene ese reloj? La tasa, que es lambda. Entonces, si ponemos todos esos i temporizadores y nos preguntamos cuál es el primer temporizador que suena, entonces va a ser el temporizador que dure menos, ¿cierto? El mínimo de una colección de variables aleatorias exponenciales, independientes. ¿Y cuál es la distribución de esa variable aleatoria? Es una exponencial
cuyo parámetro es la suma de las tasas de todos esos temporizadores, ¿cierto? Por eso uno suma las tasas cuando uno está tratando de ver muchas cosas, ¿cierto? Tengo individuos, cada uno engendra tasa lambda, entonces como conjunto engendran ¿a qué tasa? A la suma de las tasas, ¿cierto? Son individuos, todos tienen la misma tasa, es lambda por i. ¿Ok? Eso es importante que quede súper claro, porque si tienen mal este calculito, van a sufrir mucho. Aquí lo importante es pensar en que esa independencia nos permite como tomar ese mínimo de exponenciales y sumar las tasas. ¿Ok? Y análogamente, si hay individuos, entonces mueren como grupo. Y con como grupo me refiero no a que se mueran todos, sino que estoy viendo a los individuos y no veo el, el temporizador de cada uno de ellos. Estoy viendo el temporizador de la muerte de alguno de ellos como grupo. Entonces va a haber, vamos a pasar de I a I menos uno. A eso me estoy refiriendo. Bueno, como grupo, A tasa mu sub I, ¿cierto? Y es el mismo argumento anterior. Luego las tasas van a ser Q de I a I más uno igual a lambda por I, y Q de I menos uno es mu por I. Y por lo tanto, bueno, y esas son las únicas transiciones que tenemos, ¿cierto? Son los únicos datos que nos da el problema. Y recordemos, la diagonal es entonces eh, el negativo de la suma de todas las otras tasas. Entonces, la suma sería lambda más mu por i, y eso sería negativo. ¿Sí? Ahí está escrita la diagonal. Entonces vamos a dibujar la comatriz. Vamos a hacer las filas i igual 0, i igual 1, i igual 2. ¿Ya? Y pensemos que esto es razonable, ¿ah? Entonces, si no tengo individuos, ni nacen ni mueren, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a tener? Cero en todos lados. Me quedo pegado. Si tengo un individuo, entonces puedo o tener un hijo a tasa lambda, ¿cierto? Que es pasar de i igual 1 a i igual 2, a j igual 2. O puedo morir, ¿cierto? A tasa mu, ¿cierto? Entonces ahí están las tasas. Y como soy Q matriz, tengo que restar cero en mis filas. Entonces aquí va un menos lambda más mu. Y en el resto cero. Y si tengo dos individuos, entonces cada uno engendra a tasa lambda. Entonces algunos de los dos engendra a tasa 2 lambda. Y a su vez, si cada uno muere a tasa mu, entonces alguno de los dos muere a tasa 2 mu. Y recordemos, tengo que sumar cero, entonces me queda menos 2 lambda a 2 mu. Y cero en el resto. ¿Sí? Entonces esa va a ser, esta es como nuestra matriz, como es la forma. Ya. Y ahora, una vez calculamos la comatriz, podemos calcular, eh, ahora calculemos la matriz de transición, de probabilidades de transición de la cadena de saltos asociada. Un segundo, ¿eh? Eh, disculpen, tenía que revisar por rápido. Entonces, recordemos la fórmula de esta cosita. Entonces, esto es Q y J partido en QI 0, 0, 1. Yo siempre lo escribo primero y distinto de 0, QI igual a 0, QI distinto de 0, QI igual a 0. Sí, recordemos que tener tasa 0 es quedarme pegado, porque si una exponencial
Si yo tiendo el parámetro de una exponencial a cero, entonces ese valor va a tender a infinito, ¿sí? Entonces el tiempo de salto sería infinito y por lo tanto me quedaría pegado, nunca saltaría. Por eso tiene sentido esta condición de acá. Como si me quedo pegado, ¿cierto? Si no tengo tasa para saltar, entonces me quedo pegado en la cadena de saltos. Soy absorbente, ¿sí? Ya, eso. Entonces vamos a calcular estas cositas. Entonces los Q y J ya los tenemos calculados. Calculemos QI. QI se define como menos QII. Y recordemos la diagonal. La diagonal ya es negativa, ¿ah? Entonces ese menos lo que hace es volverlo positivo. Entonces esta es simplemente lambda más mu por I. ¿Ok? Esto es para todo I mayor o igual a cero. Y por lo tanto, este PIJ va a valer. Entonces aquí los casos I distintos de J tenemos dos casos en realidad. Cuando J vale I más uno y cuando J vale I menos uno, ¿cierto? Si J vale I más uno, significa que hay un nacimiento, ¿cierto? Por lo que transicioné aquí lambda I. Y estoy dividiendo por el QI, que es lambda más mu por I. Y si nos damos cuenta, se cancelan los I. Ahora bien, si hay una muerte, es lo mismo, solo que ahora la tasa que se activó fue la tasa de muerte. Y esos serían todos los casos donde I es distinto de J, ¿cierto? Em, ¿Sí o no? Creo que me estoy comiendo un caso. Tu, tu. Permiso. Ya, sí, donde I es distinto de J, sí, son todos los casos. Y ahora, donde I igual a J. Pensemos ahora en la diagonal de mi matriz Q. Entonces, los dos casos es donde veo ceros en la diagonal y donde no veo ceros en la diagonal. ¿Sí? Y según la fórmula de las probabilidades de transición de la cadena de saltos, donde no veo ceros en la diagonal, pongo cero. Pero donde hay ceros en la diagonal, pongo uno. Y en este caso tenemos un cero en la diagonal, solo en la primera coordenada, cuando no hay individuos. Entonces ahí voy a poner un uno. Si I es igual a J, y ambos son iguales a cero, entonces acaba un uno. Y luego en cualquier otro caso va a valer cero. ¿Y esto tiene sentido? Sí, ¿cierto? Si eventualmente llego a un estado donde no tengo individuos, entonces me quedo pegado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Es razonable? Y también es razonable si es que pensamos que esta matriz pi tiene que ser una matriz estocástica, ¿cierto? Porque para el caso i igual cero, eh, no entra en ninguno de estos dos fórmulas, ¿cierto? No puedo ni revivir ni morir. ¿Sí? ¿Estaría hablando cara de pescado? No, creo que estoy hablando cara de pescado. Esto va con i mayor o igual a 1. Sí, porque solo puedo engendrar y solo puedo morir si tengo individuos. Sí, ya, bueno, eso. Espero que quede claro igual. Y bueno, y si nos damos cuenta, esto es un paseo aleatorio, que creo que lo hemos visto, con estado absorbente en cero, ¿cierto? Y fuera del cero, las probabilidades de salto, nada, yo tengo los naturales, ¿cierto? Acá está el cero, son los naturales, aquí está el uno, el 2, tun, tun. Sí, yo avanzo a la derecha con probabilidad lambda partido en lambda más mu, y avanzo hacia la izquierda con probabilidad mu partido en lambda más. ¿Sí? Esto es un paseo aleatorio, pero si yo al cero me quedo atrapado acá. Entonces, esa va a ser la cadena de saltos asociada
a la cadena continua. ¿Ok? Como para visualizar un poquito. Ya. Si no hay dudas, voy a la parte B. La parte B nos preguntan si es explosiva. ¿Sí? Y para esto voy a usar un teorema que vieron en clases que voy a buscar en el NORIX rapidito. Mm, Entonces, este es el teorema que vieron en clases para variables aleatorias exponenciales. Y si no lo vieron en clases, creo que lo debía haber visto yo. Por cierto, no he subido el auxiliar, creo que es 10 más 1. Lo tengo hecho, solo que se me olvidó subirlo. Y hoy día en la mañana me acordé. Así que tengo que subirlo. Hoy día lo voy a subir. Al menos la pauta. Ya la tengo texteada. Eso. Aquí creo que también, en ese auxiliar también vemos eso. Ya. Y voy a recordarles también un teorema que vio el profe en cátedra, que voy a buscarlo también. Entonces, teorema. Tu. Es para todo X. Estado. La indicatriz de la suma de uno partido en los parámetros asociados a la cadena de salto es infinita. Esa indicatriz va a ser igual a la indicatriz de que no hay explosión. Y esto es Px casi seguramente. Sí. Y en particular, la probabilidad de que haya explosión es igual a la probabilidad de que esta suma sea infinita. Entonces lo que yo quiero decirle es estudiemos esta suma. N en N. Y pensemos, por favor, en la cadena de saltos que les hablé de antes. ¿Cierto? Entonces acá está el cero. Tengo un I. Salto a la derecha con probabilidad lambda partido en lambda más mu. Y a la izquierda con probabilidad mu partido en lambda más mu. Entonces, em, la tasa del estado I, ¿cierto? La tasa de salida es lambda más mu I. Entonces, la tasa de este Q, ¿cuál sería? Eh, Lambda más mu I n. Ya, ¿y cuál sería el peor caso para, para esta suma? Pensemos en eso. Básicamente estoy buscando una trayectoria que me permita concluir que esta suma sea infinita, ¿ya? Porque, bueno, al final lo que pasa acá es que no explota y nosotros lo podemos decir muy al ojo porque la suma de estas tasas, ¿cierto? Serían uno partido en lambda más mu i, ¿cierto? Y sería un factor de la suma armónica y sería infinito. Solo que eso no sería muy formal. Eh, lo que estoy diciendo acá es que básicamente esto lo podemos mayorar por una trayectoria conocida. ¿Qué trayectoria sería esa? Solo saltar hacia la derecha, ¿cierto? Que sería como partir desde X, ¿cierto? Y de ahí solo saltar hacia la derecha en N. Y ahí sí, esta suma es una subsuma de la serie armónica, es infinita. Y esto es Px
Bueno, es infinita. Por lo tanto, la probabilidad de que sea infinito es igual a 1. Y por lo tanto, no hay explosión. No sé si se entiende eso, que básicamente eh, la manera que puedo hacer esta suma más pequeña es haciendo crecer el denominador, es decir, tomando esta trayectoria, ¿cierto? Que va a hacer que n crezca así, como condición inicial más n, ¿cierto? En el primero va a valer x, en el segundo x más 1, después x más 2, x más 3. Esa va a ser la manera más rápida que tengo para hacer que este término sea pequeño. Y esa manera aún así no es suficiente, esa suma sigue siendo infinita, ¿sí? Por lo tanto, esta suma es infinita y esta probabilidad, o sea, por lo tanto esta probabilidad es 1 y esta probabilidad es igual a esta otra probabilidad, por lo que vieron en clase, por lo tanto esta probabilidad va a valer 1. ¿Qué es el IN? Es la cadena de saltos. Recordemos que si Tn son los saltos de xn, o sea, de xt, perdón. Y n lo definimos como x de tn. Y esto es una cadena de Markov discreta con la misma condición inicial que x, pero con probabilidad de transición este pi el que que hemos estado calculando todo este rato. Y esto es básicamente en lugar de ver recordemos, la cadena es continua. En lugar de ver la cadena continua, podemos ver una cadena de Markov que va para acá primero, después acá, después acá. Esto es n igual 0, n igual 1, n igual 2, n igual 3, n igual 4. Y esto es una cadena de Markov, pero ahora a tiempo discreto. Y es la cadena de salto. ¿Sí? Ese es el IN. Entonces, ¿qué estoy diciendo acá? Miremos simplemente la cadena de saltos. Tomemos la trayectoria que hace que este término sea lo más pequeño posible con respecto a la fórmula de las tasas. Y aún así no es suficiente para que esto llegue. Eso. Eso que eso. Esa era la parte, no me acuerdo, B. Ahora vamos a la C. La parte C nos dicen, realice la formulación infinitesimal del problema. Voy a escribir la Q matriz, ¿cierto? QI más 1 es igual a lambda I. QI menos 1 es igual a mu I. QI es igual a menos lambda mu I. Ok. Eh, Formulación infinitesimal. Ya, y esta parte es importante. ¿Por qué? Porque cuando trabajen con gente que no haga probabilidades, pero estudien modelos de este tipo, lo más probable es que ellos vean las cadenas de Markov como estas ecuaciones, como las ecuaciones infinitesimales. ¿Ok? Entonces, recuerdo de clase, recuerdo. La probabilidad de x, o sea, partiendo desde x, llegar ahí en, con tiempo h, ¿cierto? Es decir, probabilidad de x t más h igual a i, dado xt igual a x, lo podemos escribir como 1 menos h q de x más o chica de h, si x es igual a i, y h q x i más o chica de h, si son distintos. ¿Ok? Entonces, ¿qué hace esto? Nos relaciona
Se voy a escribir aquí, QI es igual a lambda más mu I. Nos relaciona estas probabilidades de transición para tiempos pequeños con las tasas, ¿cierto? Entonces, esto es la tasa de salida de X, ¿cierto? Si yo estoy en X, ¿a qué tasa salgo de él? Bueno, la probabilidad de salir en realidad va a ser uno menos la probabilidad de quedarme, que es del orden de h por la tasa. Y si salgo, entonces, ¿a qué tasa salgo? A la tasa de salir por el tiempo. ¿Ok? Entonces, lo que queremos calcular nosotros es, nos dicen Qn de t, lo definimos como la probabilidad de nt igual a n. ¿Ok? Y nosotros lo que vamos a querer hacer es usar probabilidades totales para poder apoyarnos. Bueno, entonces queremos estudiar este término, ¿cierto? T más h. Probabilidad de nt más h igual a n. Y vamos a querer usar probabilidades totales en el estado que tuvo eh, el- la población, la cantidad de individuos que tuvo la población a tiempo n, ¿cierto? Entonces vamos a hacer pruebas totales. T más h igual a n dado nt igual. Por probabilidad de nt igual. Más. Chan, chan, chan. Y ahora hay que pensar cómo puedo yo llegar a n en un tiempo pequeño, ¿cierto? Entonces hay tres maneras de llegar a n de un tiempo pequeño. La primera es habiendo tenido un nacimiento. La segunda es habiendo tenido una muerte. Y la tercera es que no haya pasado nada, ¿cierto? Entonces, el primer caso es que, que el reloj exponencial del nacimiento ganó. El segundo caso es que el reloj exponencial de la muerte ganó, ¿cierto? Habiendo tenido n más uno individuos. Y el tercer caso es, tenían individuos y ambos tiempos exponenciales eran más grandes que h. Entonces no pasó nada, ¿cierto? Esa es como la manera, como con los relojes, de pensar en esto. Em, entonces, el primer término, por la parte, por la parte anterior, ¿cierto? Tenemos el caso x distinto de y. Entonces va a ser h por la tasa de transición de n-1 a n. Es decir, h por y transicionar de n-1 a n. Bueno, tengo n-1 individuos y cada uno de ellos intentan nacer, ¿cierto? Entonces va la tasa de nacimiento. Y este término de acá es Qn-1 de t, ¿cierto? El mismo Q que definimos aquí. Entonces, el segundo término. Vamos a la misma fórmula. Ahora, pasar de n más 1 a n significa que tengo n más 1 individuos que intentan morir a tasa mu, ¿cierto? Aquí puse Qn, perdón. Qn menos 1. Entonces, esto va multiplicado por h, porque es lineal en h para tiempos pequeños. Sí, y en realidad aquí lo que va es un o chica de h. ¿Ah? Xn más 1 de t más o chica de h. Y en el tercer término no pasa nada, ¿cierto? O sea, aquí que tengo el caso x igual a y. Entonces va a ser uno menos el q x. Recordemos, pero h por qx. El qx es el tiempo de salida del estado de n. O sea, es la tasa de salida del estado x. Eso sería como el qn. Y el qn es lambda más mu por n.
Y a la derecha nos queda Qn de t más o chica de h. Ok, y todo esto o chica de h se pueden juntar para términos de el análisis infinitesimal. Son la misma chota. Ok, y esto sería la formulación infinitesimal. Lo voy a escribir un poquito más bonito. Por lo tanto, Qn de t más h va a ser lambda n menos uno h Qn menos uno de t. Este es el término de nacimiento. Qn más uno h Qn más uno de t. Este es el término de muerte. Más uno menos n lambda más mu h Qn de t. Este es el término de no pasa nada. Y más uno chica de h. Aquí no sé si puse los paréntesis bien. Sí, aquí no los he puesto bien. Ahí está. Uno menos. Sí, este paréntesis. Este paréntesis que agregué es esto, esencialmente. Por si acaso. Ya. Eso. Eso que eso. Esta es la formulación variacional. Y en la parte D nos dicen, ya, pues ahora calcule la derivada de Q. Y yo digo, ah, bueno, pues, justo acá tengo un Qn de t que lo puedo restar al otro lado, ¿cierto? Me va a quedar Qn de t más h menos Qn de t. Y después al dividir por h, se me va este término, se me va este término, se me va este término. Y solamente este queda partido por h. Y eso es bacán porque o chica de h partido en h va a tender a cero cuando h tiende a cero. Porque así se define lo chica. Aquí va un h y me va a quedar lambda n menos uno Qn menos uno de t más mu n más uno Qn más uno de t menos n lambda más mu eh, Qn de t más o chica de h partido en h. Y haciendo el h tender a cero, sigue que Qn, la derivada Qn en t, entonces el lado izquierdo y el lado derecho es esto mismo, pero sin el término chica. Voy a copiarlo. Me falta ahí la Q. Ok, y si nos damos cuenta, esto es una ecuación, no podríamos decir recursiva, ¿cierto? Porque, claro, depende de Qn, del estado anterior y del estado posterior. ¿Ya? Eso. Y bueno, también lo otro que es importante, ustedes también podrían haber llegado a esta fórmula a partir de las ecuaciones backward y forward. Entonces recuerdo, Kolmogorov, ¿cierto? Las ecuaciones backward y forward son P' de t es igual a Q P de t y P' de t, P' me refiero a la derivada, ¿ah? Temporal, es P de t por Q, donde estas operaciones son matriciales y con condición inicial, identidad. Entonces, y las soluciones de estas ecuaciones son exactamente las probabilidades de transición a tiempo t. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, ustedes también podrían haber llegado a esto de acá. Esa es como la idea de hecho, la demostración de una de las posibles demostraciones de las ecuaciones backward y forward de Kolmogorov es haciendo el análisis infinitesimal. Eso. ¿Eso qué es?
Entonces, pensemos si tengo infinitos OH sumándose, ¿hay alguna forma rápida de ver qué es o no OH su suma? Claro, si sumas infinitos OH, ahí se te puede como chispotear. No se me ocurre un ejemplo ahora mismo. Eh, pero según yo sí se te puede morir ese argumento. Porque, a ver, esto es OH, ¿cierto? A ver, voy a pensarlo después, ¿ya? No quiero mentirte y me gustaría encontrar un buen contraejemplo de eso. Pero hablemoslo más ratito. Es una buena pregunta. Yo diría que, claro, efectivamente si son infinitos OH hay que tener cuidado, porque puede ser una serie suficientemente rápida para que diverja, por ejemplo. Eso. Ya. Entonces, sí, es que, claro, si fueran infinitos perdís la uniformidad. Si tuviera ahí como un OH que depende de otro parámetro y entonces no tenéis como una cota uniforme si es que ese parámetro está libre en N. Eso es como la idea general. Pero bueno, ya, voy a seguir. De ahí le doy otra vuelta. Ya, la parte E la dejé propuesta porque es muy latera, porque es probar por inducción esa fórmula. Ya se la dejo para ustedes. En realidad también la dejé propuesta porque es cero probabilidades. En realidad es resolver una EDO y después reconocer la distribución que es con esa fórmula y después una vez uno conoce la distribución, uno puede buscar en Google la esperanza y la varianza, ¿ya? No tenía un aspecto interesante para este curso, pero sí es un aspecto interesante para términos del modelamiento matemático, ¿cierto? Y yo puse este ejercicio en particular porque yo en el curso de ecología matemática diserté acerca de este modelo. El proceso de nacimiento, que se llama el proceso de Yale-Furry, lo cual me da mucha risa porque hice Furry. Y después el proceso de nacimiento y muerte más general. eh, y uno se queda pensando como por qué aparece esta binomial negativa. Y para mí no es tan obvio como qué significa que partiendo de n0 individuos, eh, el número de individuos que tenga después, considerando solo nacimientos, ojo, aquí estamos en el caso muy igual a cero, considerando solo nacimientos, ¿qué significa que a tiempo t la cantidad de individuos sea binomial negativa? ¿Cierto? Significa como, y recordemos como un poco qué significa una binomial negativa. La binomial negativa, con respecto al parámetro, es el número de, eh, de fallos que tengo hasta conseguir esta cantidad de aciertos. En este caso, n0 aciertos, ¿cierto? Entonces, ¿por qué esto es la probabilidad de acierto de algo, de no sé qué? ¿Y por qué esto es la cantidad de aciertos? No entiendo de dónde viene esta fórmula. No sé cuál es el argumento combinatorial para justificar esta fórmula. Pero eso, como para que les quede picando el bichito de que estas cosas te sirven para modelar poblaciones y se ocupan de real. Ya, voy a dejarlo ahí. Y voy a pasar a el que me gusta a mí. Y no puedo borrar esa marca. Bueno, van a tener que vivir con ella. Consideremos la función general de probabilidades, que está definida de esta forma aquí. Y para el caso mu positivo, nos piden probar que esto resuelve una EDP. ¿Ya? Entonces, cuando mu era igual a cero, tenemos una fórmula explícita del QN, pero para el mu positivo no es tan fácil.
Y es por esto que les decía, nos quedó esta fórmula con la derivada. Si el mu fuese cero, entonces nos quedaría una ecuación recursiva, ¿cierto? Solo dependería del Qn-1 y el Qn. Y con esa recursión uno podría armarse una inducción y, bueno, probar lo que quedó en el propuesto. Pero cuando el mu no es cero, te queda además este término que impide ese argumento de recursividad. Y es aquí cuando entra el argumento de función general de probabilidad, ¿ya? Que es una técnica para reindexar la suma. Entonces vamos a calcular la derivada de f de t. ¿Ok? Y aquí puse que el x va en 0, 1, donde la función de general de probabilidades es absolutamente convergente. Y por lo tanto puedo meter la derivada en la suma. ¿Sí? Que es como un argumento como de compleja. De Qn de t por x a la n. Y aquí voy a reemplazar con mi ecuación. Entonces voy a tener, me van a aparecer tres sumas. Primeras lambda n menos 1, qn menos 1, x a la n. La segunda es mu n más 1, qn más 1, x a la n. Y la tercera es lambda más mu, eh, n qn x a la n. ¿Sí? Entonces, esto ya. Y aquí hay que hacer como un arreglín. Recordemos, queremos hacer aparecer la derivada de x en x. ¿Sí? Eso es como lo importante. Queremos hacer aparecer la derivada en x. Entonces, primero aquí nos damos cuenta que el lambda es una constante. La echamos. Y después, eh, yo quiero que todo quede en el lenguaje tipo, si acá hay un n, acá hay un n. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque así aparece el f. De lo contrario no es así. Entonces acá hay un n menos 1. ¿Sí? Y yo tengo un n menos 1 y un x a la n. Ya sé cuál era el truco acá. Déjenme acordarme. Lo que voy a hacer yo es sacar un x cuadrado. ¿Por qué? Porque así me queda qn menos 1. Aquí me queda n menos 1 x a la n menos 2. ¿Cierto? ¿Por qué menos 2? Porque le saqué un 2 acá. Y este término de acá va a ser la derivada en x, ¿cierto? De x a la n menos 1. Y ahí me va a quedar el n menos 1 y el n menos 1 que van a quedar conversando, ¿cierto? Estos dos de acá. Por eso le saco un x cuadrado, para que quede un n menos 2 y ahí reconozca la derivada en x y pueda sacar esa derivada y reconocer a f. Entonces, aquí en el del medio voy a hacer lo mismo. Voy a sacar la constante y me voy a dar cuenta que estos dos juntos, me dan la derivada en x de x a la n más 1. Y este n más 1 queda conversando con este n más 1. Así que no hay mucho más que cambiar, solo ese mu. N mayor o igual a 0 y me queda qn más 1, n más 1, x a la n. Y ahora en el tercer término tengo un q a la n, pero acá tengo un n, acá arriba. Y quiero que sea un n menos 1 para después usar la derivada de el x a la n es n por x a la n menos 1. Por lo que además de sacar las constantes, le voy a sacar un x. Entonces le saco un x y me queda qn por nx n menos 1. ¿Sí? Y así este término de acá es la derivada en x de x a la n más 1
Y este término de acá es la derivada en x de x a la n. Y me queda lambda x cuadrado por la derivada en x de qn menos 1 por x a la n menos 1. Recordemos, q solo depende de t, así que no hay problema. Más mu derivada en x de qn más 1, x a la n más 1, más, perdón, menos lambda más mu x derivada en x de qn x a la n. Esto para n mayor o igual a 0, n mayor o igual a 0, n mayor o igual a 0. Y ustedes me dirán, bueno, este de acá es f, ¿cierto? ¿Cierto? La definición de f, es literalmente f. No puede ser nadie más, ¿sí? Pero ¿qué pasa con los otros? Los otros no son exactamente f, ¿cierto? Disculpen, estos son los teléfonos. Ya. Entonces, estudiamos qué pasa con los otros términos y lo voy a estudiar desde las sumas de acá atrás. Aquí, para esta suma, el término n igual a 0 se anula, ¿cierto? Porque acá hay un n, ¿cierto? Entonces aquí el n igual a 0 es 0. Aquí ningún término es 0, ¿cierto? Acá todos valen. Bueno, y aquí tenemos el primer término también vale 0. N igual 0 vale 0, pero esta vez es por el q, por q de menos 1. ¿Y por qué? Porque q es la probabilidad, recordemos la definición de q, debe estar por algún lado. Aquí está. Q es la probabilidad de que a tiempo t hayan n individuos y nunca pueden haber menos individuos que 0. Por lo tanto, ese q de menos, o sea, q sub menos 1 tiene que valer 0, porque con probabilidad 0 alcanzo un valor negativo. ¿Se entiende? Y después el n igual a 1 también vale 0, pero por esto, el mismo motivo que le acabo. Por lo tanto, todas estas tres sumas son la misma, ¿cierto? Todas parten desde el término donde este término lineal vale 1. Todas las sumas son la misma, todas son f, porque esta la reconozco que es f. ¿Sí? Entonces esto va a ser lambda x cuadrado más mu menos lambda más mu x por df de x. Y reordenando, concluimos esa parte de aquí. Y la condición inicial, bueno, es súper fácil, la dejo propuesta porque ya me pasé del tiempo. Y eso. Voy a dejar de grabar